Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro debate de Así son las cosas. Hoy en jueves, cierre de mes, cierre de también el horario que estamos habitualmente en esta nueva temporada, Así son las cosas, ocupando. A partir de mañana estaremos una hora después, a las 20 horas. Y así será hasta el cierre de este año 2023, que como ustedes saben tiene acontecimientos que todos los días van alimentando una retroalimentación constante de la agenda periodística de la que la economía se roba buena parte de la atención, con justificada razón, por otra parte, porque nos va la suerte de todos en lo que ocurra con la economía. Y de economía vamos a hablar en el programa de hoy. Saben ustedes que es una versión acotada a la de los jueves por razones de programación. Vamos a tener la posibilidad de hablar con un economista formado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ahora es consultor económico en la ciudad de Buenos Aires, que está de regreso a la ciudad por razones particulares, familiares, y que nos va a ayudar a entender lo que pasa en el escenario económico del presente, en esta transición que se está haciendo larga. Hoy en muchos ámbitos de las redes sociales decían que el de hoy no es el 30, sino el 42 de noviembre, porque no termina nunca noviembre, ¿no? Se ha transformado en un mes larguísimo. Pero antes de ir al tema del día con el invitado especial que tenemos, quiero agradecer particularmente en el comienzo las publicaciones, los libros que nos han llegado para que en nuestro trabajo periodístico nos alimentemos con historia e información. El primero de ellos es de la Biblioteca Pública a la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Estuvo presente en el programa Omar Izaguirre, el escritor, 150 años entre libros de heroísmo y los imprescindibles, 1873-2023. Mañana presenta Omar Izaguirre este libro que agradecemos mucho que nos ha enviado de regalo y nos ha también puesto una conceptuosa dedicatoria que la valoramos. También quiero agradecer el libro Berlín, 1987, una ciudad, dos mundos, del político Jorge González Schiavi, que se ha en el libro dedicado a hablar de la transición que ocurrió en la ciudad de Berlín. Año 1987, 1989 cae el muro de Berlín. Jorge González Schiavi, que fue secretario, que fue integrante del gabinete de Raúl Alfonsín en 1983, recuperada la democracia, estuvo en Berlín y habla sobre la ciudad de Berlín 2 años antes de la caída del muro de Berlín. Agradezco mucho también a Jorge González Schiavi. Con él nos comprometimos a tener una charla aquí en la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba a propósito de este libro. Pronto la vamos a concretar. Y por último, el colega, periodista y amigo Hernán Bacanar Baja, que a esta hora está en la Biblioteca Popular Mariano Moreno presentando el libro que ustedes están viendo, Crímenes en Espejo, Delicias de la Justicia Country en Argentina. Es la comparación entre el caso García Belsunce con el caso Dalmazo, ¿no? Cómo están atravesados por y los conductores que ponen a la justicia en el banquillo y la insatisfacción de la sociedad respecto de la falta de justicia, o en rigor de verdad que la justicia siempre termina obrando en favor de los poderosos, algo que parece inconmovible. Podemos cambiar muchas cosas en la Argentina, pero que el Poder Judicial falle en favor sistemáticamente de los poderosos es algo que es imposible de cambiar. Así que la biblioteca está mejor alimentada con estos regalos que hemos recibido. Muchísimas gracias, muy amables por la gentileza que tienen. Los saludo a Mario Sosa, licenciado en Economía, formado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, de regreso a sus pagos, ¿no? Podríamos decir. Siempre vengo. ¿Tira a Río Cuarto? Sí, sí, siempre. Porque agobia la capital, ¿no? Sí, estoy acostumbrado, Está acostumbrado. Igualmente, pero es lindo retornar
más que frecuentemente. Además tengo mis dos grandes amores, son mis nietos que están acá, así que, que eso yo los pongo en el currículum. No, a esta altura. no hay mayor razón para movilizarse a Río Cuarto que esa, imaginarás. ¿no? Bueno, agradezco que en plan de viaje familiar nos visite y charlemos un poco de economía. No, yo les agradezco. No se sabe por dónde empezar uno en esta historia, pero quiero, antes que nada, plantear cuál es el escenario en el que estamos, Mario, porque uno escucha al presidente electo y dice que este momento económico es el peor momento en los 40 años de democracia argentina. Esto contrasta con números de la macro, ¿no? Pero ¿podría considerarse este el peor momento de los 40 años de la democracia recuperada que estamos transitando? No, en absoluto. En absoluto, desde el punto de vista de la economía, en primer lugar, los niveles de empleo son los que tenemos en la Argentina. El nivel de actividad es el que tenemos en la Argentina y lo que tendría que prestar atención el argentino es cómo está el mundo también y cómo la Argentina ha ido en relación al mundo, y se sorprendería de que incluso para los números del mundo la Argentina hoy tiene buenos indicadores, no malos indicadores. Pero claro, digamos, hay problemas, por supuesto. Una inflación del 140% anual es un problema porque ataca a los ingresos de las mayorías populares, de ingresos fijos, y eso genera un clima de tensión social muy importante. Siempre que los guarismos de pobreza o de indigencia vayan en aumento, se producen insatisfacciones del sistema, de la democracia misma incluso, y pueden hacer aparecer a esos momentos como los momentos más graves, tal vez como excusa para tomar ciertas medidas que signifiquen agravar aún más la situación, y para justificar ese agravamiento se presenta esto como lo más grave. Pasó en la Argentina en el 2015. Cuando uno mira los indicadores del 2015 y los compara con los indicadores del 2019, vería que realmente si la situación acá era grave, entonces acá sí realmente era muy grave. Entonces hay que tener mucho cuidado a mi criterio, digamos, con cómo analizamos esa situación tan complicada de crisis como se presenta, porque en realidad lo que está justificando es la medida que vas a implementar. Y bueno, de lo que se trata es de ver eso, por un lado, qué significan esas medidas que todavía no sabemos si se van a implementar efectivamente, pero también, o sea, conscientes del marco teórico que abonan las políticas que se pretenden implementar. También vemos que la Argentina marcha a contramano del mundo hoy, pero exactamente a contramano del mundo, con ese tipo de marco teórico. Está pasando otra cosa diferente. Marcha a contramano de lo que está pasando en el mundo con lo que va a venir, con lo que está anunciando el gobierno de Milei, o con lo que está pasando hoy en la Argentina. Porque en la descripción que hace Mario, es cierto que domina la atención la inflación, pero también la pobreza, ¿no? Porque hay empleo con pobreza, ¿no? Y para mí lo más grave que tiene la Argentina es una desigualdad en la distribución de lo que se genera. Mucho, poco o nada. Como se distribuye es pésimo, porque no se justifica que haya 40% de pobreza con bajos niveles de desempleo. Quiere decir que hay gente que trabaja y es pobre. Y eso es una ecuación irresuelta. No, incluso en su dinámica, yo creo que tiene por lo menos 8 años de insatisfacción en el sentido de la población argentina. Hoy existen en las cuentas nacionales algo que se llama cuenta de generación del ingreso, que permite ver el mapa de cómo están repartidos el Producto Bruto Interno en la Argentina, el valor agregado bruto. Y hoy el último número que tenemos es que de la masa total de eso, al capital va a parar el 52,5% y al trabajo, sacando al sector público, solamente el 35%. O sea que hay que recordar, digamos, que en el 2015 ese número era sustancialmente diferente, estaba casi 20% arriba, 20 puntos arriba de ese 35, o 15 puntos arriba, 20 poniendo el sector público. Con lo cual, lo que hemos tenido, por supuesto, es exactamente eso, una redistribución regresiva de ingreso con un crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia. Esto es en el medio de gobierno, porque de ambos, de los dos últimos. De los dos últimos para hacerlo, digamos. De los dos Post pandemia últimos, hubo una recuperación. Claro, pero de los dos últimos tenemos que decir, porque pongamos las cosas objetivamente como son. Vivir una pandemia, sumarle a eso los efectos de una guerra, que son dos fenómenos que se internalizan de algún modo, pero que son externos, que nacen en otro lugar y que repercuten,
y una sequía horrible. Es decir, eso pasó en los últimos 4 años. Pasó. O sea, no se puede negar. Ya se pasó, pero a algunos no les pegó tan... Por supuesto que porque no. la pandemia y la guerra la vivieron todos los países del mundo, pero los problemas los tenemos los argentinos. Bueno, pero ahí es donde nosotros no tenemos problemas económicos, tenemos problemas de carácter político. Tenemos problemas. Mira, durante el proceso de elevación, primero con la pandemia, más luego con la guerra, y el proceso de elevación del precio de los alimentos, en muchos países del mundo se prohíbe la exportación de alimentos. No es que se aumente una retención se prohíbe la exportación de alimentos. Es decir, hay medidas de carácter político que privilegian el que el pueblo se alimente, los pueblos se alimenten, y la legitimidad que tenés que tener. Para eso es legitimidad política. Si vos no tenés legitimidad política, no solo para aumentar las retenciones, sino que permanentemente las estás bajando, estás trasladando todo el costo de devaluaciones y de aumentos de precios internacionales a tu mercado interno. Y eso explica en parte, no todo, pero explica en parte la inflación, que la inflación parece un fenómeno técnico, pero en el fondo es un fenómeno de transferencia de ingresos, de aquellos que pueden mover los precios hacia aquellos que no lo pueden mover. No solo hay inflación, sino hay dispersión de precios. Sí, ¿no? sí, claro. Se ha perdido el sentido de lo que valen las cosas. Sí, claro. ¿Y eso por qué pasa? ¿Qué manifestación? Para los cordobeses esto es determinante. Esta mañana salió el índice Fernet en un diario de Córdoba. ¿Cuánto salía el Fernet, la botella de 750 mililitros o centímetros cúbicos? En el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, salía 16 pesos. Ahora en el mercado riocuartense se consigue 4.900 pesos, 5.000 pesos, ¿no? De 16 pesos a 5.000 pesos. Esto lo contaba en la radio, esto lo hizo el diario Perfil de Córdoba, para ver el índice, cómo fue dando saltos del crecimiento. Y me llama una persona a la radio, un oyente, y me dice: en Río Cuarto lo podés conseguir a 2.300 en un lugar. Me da la dirección del lugar, no lo vamos a hacer. ¿Cómo es esa persona? Para tenerlo, es un mayorista, lo tiene a 2.300. En todos lados está a 5.000. ¿Cuál es el valor del Fernet? Lo pongo como ejemplo porque para que todos lo entendamos. Porque está pasando con buena parte de la economía, la distorsión que hay. Es que póngase en la piel del que tiene que reponer stock todos los días o cada una semana. ¿Cómo elabora la expectativa del precio futuro en un contexto de alta inflación? No lo sabe, no lo tiene muy clara. Y por la duda, va a la alta. Bueno, lo que sucede es que yo no lo quiero hacer culpable por eso, porque si no dividimos a las personas en buenas y malas y son presas de todo un sistema que está funcionando de ese modo ya. Es decir, no quiero por esto justificar a los grandes abusos de los grandes formadores de precio, que todo el tiempo están tirando incluso listas, pasó recientemente, las listas nuevas que llegaron a los supermercados con las marcas líderes y 40% de aumento en todos los precios. Eso pasa y es injustificado. Tendría que funcionar la Comisión de Defensa de la Competencia de otro modo, la Autoridad de la Defensa de la Competencia. Van a eliminar todo eso ahora. Pero ahora, ¿qué pasa, con el resto de la cadena? Porque yo tengo muy pocas grandes empresas que son conformantes de precios. Sí, sí. Después el resto de pequeñas y medianas empresas que tienen que acomodarse a un movimiento que desconocen. Y a la que tienen que ir al lunes siguiente a reponerle a su proveedor sin que sepan lo que va a pasar. Es obvio que algunos dicen no será para tanto, tendrá que ser menos, y otros dicen no, yo no la veo bien. Y entonces la dispersión acontece no en el precio del Fernet, en todos los precios. Es un buen ejemplo para Córdoba, pero pasa en todos los precios. No, pasa en todos los precios. Y además, porque se ha construido el argumento, que tal vez sea parte de la explicación, de que tenemos inflación porque el Estado gasta más. Sí, bueno. Gasta mucho mal. Entonces hay que checar el Estado. Y hoy está instalada la idea que ¿cómo es posible que tengamos tan poca desocupación? Hay que echar gente. Lo dijo la canciller Mondino, la dueña de un banco multimillonaria. Dijo, el que no haga algo que sea útil, hay que ver qué significa útil. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo yo, un programa de televisión, periodismo, para mucha gente le parecería inútil eso. Con lo cual, en ese concepto estaría camino a quedar desocupado. Pero la lógica de Cristiano Ratazzi, que dijo, el que no tenga nada, que no esté haciendo cosas, no se trata de despido. Terminará la actividad.
Se culpa a las víctimas, en realidad se culpa a las víctimas, o se instala un discurso que pretende culpar al que va a ser víctima muy próximamente, muy prontamente. Porque... Pero está buscándose la creación de sentido, digamos, sí, para sin duda, después justificarlo. Sin duda, bueno, están diciéndolo, digamos, o sea, empiezan a decir, bueno, hay mucha gente que no trabaja, en verdad, vos vas a tu trabajo y viste que hay algunos que no... Y empezamos a cuestionar a aquel que va a ser víctima de esta situación. Por supuesto que tiene que ver con la creación de sentido, pero por otro lado, digamos, responde al efecto que va a tener la política de ajuste que se pretende implementar. Porque si vamos a hacer un ajuste brutal sobre el gasto público y saquemos las cuestiones, incluso supongamos que hay cierta sensibilidad y no se tocan aquellos gastos que tienen que ver con cuestiones sociales, que podría ser, pero que además no mueven la aguja, el amperímetro, pero si se para la obra pública, por ejemplo, que se afirma que se va a parar la obra pública. No solo se afirma, sino que los empresarios constructores están de acuerdo. Bueno, y empieza a tirar para atrás. O sea, lo que digo es, aquí necesariamente, si queremos ajustar y llegar al equilibrio fiscal por el lado de la disminución del gasto, que es una manera de encarar el problema, no sabemos cuándo acabamos, porque la disminución del gasto, sobre todo en Argentina y por el peso que tiene la inversión pública y el gasto estatal en la Argentina, instantáneamente repercute en el nivel de actividad y repercute en la recaudación impositiva. Por lo tanto, cuando cae el gasto, también cae la recaudación impositiva. Al caer la recaudación impositiva hay que hacer nuevamente un ajuste del gasto y no se sabe en qué momento eso puede llegar a tener el piso. Por supuesto que ante una gente... O sea, que un ajuste inicial de 10 puntos... No, es una locura. Planteó 15, Milei. Pero en cualquier caso, es una locura. Bueno, una locura. Pero provocaría una desaceleración de la economía que repercutiría en la recaudación de impuestos, que haría que a la vuelta se necesitaría ese es el criterio, otro ajuste. Claro, tenés que ir ajustando permanentemente y tenés que ir limitando un gasto, otro gasto, otro gasto, otro gasto. No hay límite para un ajuste recesivo. Por eso él habla de esta inflación, entiende perfectamente el concepto, pero en Llegamos a la palabra, ¿no? Llegamos a la palabra de esta inflación. Claro, en ningún lugar del mundo jamás se plantea la salida de una situación con este tipo de políticas. Incluso, digamos, en ese contexto se plantea la apertura. Y se alteran los encolumnamientos a nivel internacional, se declara a priori y antes de asumir la presidencia que nuestro bloque es Estados Unidos más Israel, más todo el mundo libre occidental. Se dijeron barbaridades que después se desdijeron respecto de las características ideológicas de algunos presidentes, incluido el de Brasil o el de China. Se hizo esto, se cambia el encolumnamiento y se habla de que el modelo es de libertad de comercio, en un contexto que es absolutamente al revés en el mundo, en el que la producción está mesetada, las tasas de crecimiento de los PBI mundiales son muy tenues, solamente en las economías asiáticas se mueven más fuertemente, está sobrando mercancía. En un contexto en que vos plantees la apertura de economía, la pregunta que cualquier individuo se tiene que hacer es cuántas industrias de las 55, 52 mil que tenemos pueden quedar en pie. Hay que preguntarse esas cosas. O sea, ¿qué va a pasar con esa mercancía sobrante que podría entrar en función de la competencia a nuestro mercado, a competir en esta situación de ajuste en donde vos además liberas y aumentas tarifas, energía, combustibles, o sea, todos los precios regulados, la pretensión es que desaparezcan como regulados. Por eso se habla el mismo futuro, presidente que asumirá, dice esta inflación, está diciendo que va a haber incremento de precios cuando la gente está dejando de vender. ¿Cómo puede ser que estés dejando de vender y estés subiendo los precios? Cuando vos vas al último eslabón de la cadena, le preguntas al carnicero, ¿pero estás vendiendo con el asado de 5.000 pesos? No, no vendo más. ¿Y entonces? Y tiene que subir a la vez porque le van a subir todos los costos. Claro. Entonces, yo lo que digo es, si uno tiene que hacer una síntesis de esto, la verdad es que ese marco teórico no ha funcionado en ningún lugar del mundo que yo sepa. De hecho, digamos, el mundo marcha a contramano de ese marco teórico hoy. Y ese tipo de medidas no está demostrado que no generen este efecto que estamos describiendo.
pero él dijo que iba a hacerlo. Él se presentó con una motosierra y le dijo a la población, tenemos que eliminar el gasto de la política, que es insignificante en términos del gasto total. En realidad, cuando vos ves lo que gasta el sector público, es simbólico. Es absolutamente simbólico. Sí, que no Ahora, está mal, que no está mal, ¿no? Porque si vos tenés una sociedad con el 40% de pobreza y políticos derrochando recursos, hay ahí un factor de enojo. Absolutamente, pero es para convencerte. Ahora, para vos hacer el ajuste que pretendés hacer, tenés que cortar, si hablas de 10 o 15 puntos, la obra pública. No eso lo vas a hacer, pero significa medio céntimo en el total, no significa nada. Entonces, si así los políticos fueran todos harapientos, no se resuelve. No, cerrarlo si querés al Congreso, o que vayan todos ad honorem, que es la pretensión que sería, porque claro, si trabajás ad honorem lo pueden hacer los ricos, entonces los ricos podrían hacer la política más fácilmente. Se ha planteado esta cuestión. En otra época pasó eso en Argentina. Claro, bueno. En la formación de este país era así. Por supuesto. Eran solo los ricos los que votaban y legislaban. Y esto del gasto, de la reducción del gasto de la política, tiene que ver también con eso que acabas de decir. Tiene muchísimo que ver con limitar los márgenes de la propia democracia, porque en realidad, o sea, si vos no tenés o no lo reconoces como una actividad que está dedicada al trabajo de todo, que es la política como forma de resolver los problemas de la sociedad, la ninguneás, la bastardeás y además la desfinanciás absolutamente, la pregunta es quién decide lo que se hace. Esa es la pregunta. Sin embargo, tiene mucha legitimidad. No quiero, Mario, irme de un concepto, el realineamiento de la Argentina, porque hoy acaba de anunciar la canciller, la que va a ser la futura canciller, Mondino, que no vamos a ir en los BRICS. Recordemos que los BRICS es una asociación económica, política, entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y que ahora están invitando a otros países. Argentina lo invitaron a participar y entraba el 1 de enero. Y hoy, el 30 de noviembre, se está anunciando. De hecho, repercutió en los medios internacionales porque hay una fila de países queriendo entrar a ir y Argentina renuncia. Sería lamentable, va a ser lamentable. Lo acaba de anunciar, hoy. Sí, lo escuché. Lo que sucede es que, bueno, todavía hay un tiempo, por un lado, para reconsiderar. Fíjate que también lo que ha pasado es que se han reconsiderado algunas cosas. Ahora, por de pronto, la dolarización, otra idea. La dolarización, que nadie dudaba de que la dolarización y el cierre del Banco Central era un hecho, ahora ha ido para atrás. Este realineamiento a mí me parece peligroso para la situación de la Argentina, atendiendo al hecho de que incluso dentro de los BRICS están sus dos principales socios comerciales, que son China y son Brasil. Son sus principales socios comerciales. Entonces, o sea que no tiene lógica mandarle cartas seductoras de recomposición y renunciar a asociarse a través del BRICS. Hay una contradicción de base ahí. Y a la vez, en la alianza que se propone, en el análisis de las tasas de crecimiento a nivel mundial de esas economías, estamos absolutamente al revés. Están yendo, tanto Biden, pero esto lo inició en el 18 el presidente Trump, que empieza toda la guerra de aranceles con China y tratar de producir dentro de los Estados Unidos, empezar a proteger mucho más su propio mercado interior, con tasas de crecimiento y con un nivel de conflicto social interno muy difícil de resolver también dentro de Estados Unidos, y Argentina encolumnándose incluso antes de asumir el presidente, con un viaje que es todo un gesto eso. Sí, que no lo recibieron. ¿No? Lo recibieron funcionarios de segundo rango. No lo pueden recibir porque no hay modo protocolar de que eso pueda suceder. No puede el presidente de Estados Unidos recibir a alguien que todavía no asumió la presidencia. Recibió Bill Clinton, que dicen que está tarifada la visita con Bill Clinton. ¿No? Eso no lo sé. Que la hace bien Bill Clinton, que cobra esas reuniones $250.000. Ya eso, cuando fue Horacio Rodríguez Larreta, se publicó en su momento. Es el peso de haber sido presidente de los Estados Unidos. Hay una cuestión que está ligada con un principio de la libertad avanza, los libertarios, ¿no? Esta idea de respetar la propiedad privada. Hace 2 días atrás hicimos un programa respecto de cómo se está poniendo en riesgo la soberanía energética, con
los anuncios de que van a ordenar YPF y la van a privatizar y que, bueno, las zonas de exploración de litio y de petróleo pueden pasar a manos privadas completamente. El ideario libertario jamás aceptaría que alguien, desde su lógica particular, a mí no me gusta comparar mucho el Estado con la vida familiar, pero todos lo comparan, ¿quién regalaría cosas propias? Digamos, ¿quién de cada uno de los que son dueños de algo que consiguieron en la vida, porque les cayó producto del esfuerzo, por herencia, lo regalaría? ¿Por qué están dispuestos a regalar los recursos nuestros, de todos nosotros? Lo propio no, lo conservarían, es mío. Pero lo que es de todos están dispuestos a regalarlo. ¿Qué hay ahí? Porque es una matriz cultural, pero es económica también. Sí, lo que sucede es que hay que partir de lo que ha conformado esa visión filosófica del mundo en lo que es la libertad avanza y los libertarios, ¿no? Sí. El origen se remonta al siglo XIX, a 1871, con la creación de la Escuela Austríaca, que ellos lo levantan como su bandera en donde se refugian. Esa teoría en particular tuvo una misión muy específica dentro de la economía, que es destruir la teoría objetiva del valor, aquella que decía que el valor de las cosas provenían del trabajo. Y la cambió por una teoría que establece la relación entre la cosa valorada y el sujeto que valora, y lo transforma en un acto individual y lo saca de la esfera de la producción y lo mete en la esfera del cambio individuo por individuo. Desaparece entonces el conflicto social en esa visión, porque es una relación entre el hombre y la cosa, y en esa forma de valorar desaparecen un montón de otras cuestiones que tienen que ver con cómo resuelve esta gente que estaba contemplada en la teoría sus problemas materiales y sus condiciones de existencia. En el mismo marco del individuo se empuja hacia la libertad absoluta del individuo, y en su tesis final el culto al individualismo es la panacea, en donde toda identidad colectiva debiera desaparecer. Debiera desaparecer. Es decir, y esto es un proceso que ha comenzado. Incluida la idea de nación, ¿no? Ni siquiera vayamos tanto. La idea de nación es un estorbo, absolutamente es un estorbo. Es el mercado el mejor asignador de los recursos. La nación ya es un estorbo absoluto. Pero incluso la identidad de clase, que desapareció desde la caída del muro para acá, si se quiere, de identidad sexual, de todo tipo de identidad. La identidad del hombre, el hombre como colectivo, es algo que está puesto en tela de juicio. También está puesto en tela de juicio en ese culto al individualismo, a la propiedad y a la decisión respetada del individualismo por encima de cualquier otro derecho social. Social. Eso es la concepción filosófica que ha llegado como propuesta política y que va a entrar a la presidencia de la Argentina. Eso es lo que va a entrar. Hay otros ejemplos en el mundo. El mismo presidente, digámosle así, dice: soy el primer presidente libertario del mundo. En realidad hay un ejemplo muy breve efímero, en Inglaterra, claro, ¿no? En Inglaterra. Pero claro, digamos, esto es el marco teórico. Contemos lo de Inglaterra, porque lo de Inglaterra duró creo que 42 días. 42 días, imposible. Claro, en donde lo primero que hizo fue bajarle los impuestos a los ricos y desfinanciar al Estado. Los ingleses dijeron: ¿y cómo va a funcionar esto? Y no lo soportó. No lo soportó, 45 días. Una nación muy madura, digo también, ¿no? Muy madura como esa. Nosotros tenemos que ver, aquí me estás mencionando las cuestiones de la energía, de los recursos naturales, ¿no? De la propiedad de los recursos naturales, la propiedad colectiva de los recursos naturales. Hay cierto refugio legal para que ciertas cosas no se puedan hacer. Hay que ver si esa legalidad es suficiente, porque muchas veces, no sé... No se respeta. La ley de medios, por ejemplo. Por tirar un ejemplo. No, porque incluso hay leyes que no se han respetado. Están hablando de la idea de eliminar, con la posibilidad que da esta ley ómnibus que van a enviar y que le dará una suma de poderes al presidente, la posibilidad de la votación de medio turno. Claro. Con lo cual este Parlamento estaría los 4 años. No sé si le conviene a Milei tener este Parlamento a los 4 años.
Milei hoy está en desventaja ya. Hay que ver cómo estructura, y en una desventaja fuerte incluso. Hay que ver cómo estructura, incluso por eso también está la pelea de la presidencia de las cámaras y sobre todo, digamos, esa tensión que existe entre a lo mejor un candidato de la Libertad Avanza, pero también Pichetto, pero también Ritondo, pero también Randazzo. O sea, son alternativas que tienen que ver con cómo se va a estructurar el grupo de parlamentarios que va a darle sustento a algunas leyes o no. Y eso no se cierra porque acá no cierra, todo lo otro no está cerrando. Hay que ver, digamos, quién, más allá de, imaginarás los llamados telefónicos que acontecen de parte de esos mismos candidatos a todos los gobernadores diciéndole, bueno, negociemos esto, yo soy a lo mejor el peronismo de esta época en el marco de esto, que es una especie de loteo, fíjate si tus senadores por un lado y tu cercanía con los diputados de ahí y se empieza a estructurar. Y no se cierra, no cierra eso. Vamos a tener que esperar un tiempo, ¿no? Bueno, pero hay, el 10 de diciembre tiene que haber definiciones, claro, ¿no? Claro, pero tiene que haber autoridades constituidas. Fíjate vos que un día es como un año. El 9, porque el 9 el tiene... 7 capaz. El 7, claro, porque el 10 tiene que tomar como juramento al presidente. El 7 capaz. Hubo un presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores. Tal cual, tal cual. Fíjate que incluso ahí se produjo ese hecho. Bueno, estamos hablando ya de la política institucional, pero sale el tema, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner dijo, tiene que ser un candidato de la libertad. Claro, de respetar la tradición de que el presidente provisional sea de la libertad. Lo dijo. A la vez, digamos, esto lo postula para ambas cámaras. Sí. Esto implicaría que Randazzo no. Bueno, ¿es lo político entonces lo que va a condicionar lo económico? ¿O es lo económico lo que hará estallar lo político? No, siempre lo económico es lo fundamental, pero siempre lo político es lo principal, siempre. Esta aseveración tiene que ver con que nosotros, los economistas, puro y simplemente nos sacaron. Nosotros éramos economía política como disciplina. Fuimos hasta 1890 economía política como disciplina, no economía sola. Y nos sacaron esta cuestión. ¿Y eso fue un error? No, fue una estrategia. Dentro de la discusión política en el campo científico fue una estrategia. Como fue una estrategia, una nueva teoría del valor, la teoría del valor-utilidad, la teoría subjetiva del valor de la que hablamos al principio, también fue una estrategia. Esto desarma y te impide ver que en realidad no se trata solamente de ver cómo es la distribución entre el salario y el capital, digamos, la ganancia o el beneficio del capital. Saquemos el cuentapropismo con su propio ingreso. Digo, acá está lo central. Pero claro, digamos, pareciera ser, digamos, que esta es una pelea de carácter económico, que lo es. Pero la definición, por un lado, la predisposición de que 20 millones de argentinos vayan todos los días a trabajar, con una obediencia salomónica, ¿cierto? Religiosa, ascética, como le quieras llamar, y concurran y vayan perdiendo ingreso y vayan todos los días a trabajar. Y no cuestionen eso. Eso dentro de la economía es un hecho absolutamente político. Es político. Es político, no es económico. O sea, generar las condiciones para las cuales esta porción haga lo que esta porción de la sociedad quiere que haga, es un problema de carácter político. Y cuando vos enfocás esto solamente desde la economía, no comprendés la totalidad. Y hay necesariamente una idea de que rompas la capacidad de armar totalidad en el otro, siempre. Porque el que no arma totalidad no constituye estrategia. Y ese es el problema. ¿Es un plan económico esta inflación? ¿Es someter al país a 18, 24 meses? ¿Es un plan económico? Y después generar expectativas de que una vez que atravesemos ese momento que se presume, nadie ha dicho que como mínimo duro, después recontra mil duro. Pero ¿es un plan económico esta inflación? Qué buena pregunta, porque en general, digamos, los planes económicos tendrían que tener como objetivo el bienestar de la población, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Pero ahora hemos votado que no. Bueno, y en algunos espacios territoriales, impresionantemente no. Por ejemplo. Córdoba, 75% de la población ha votado este modelo, ha votado estas ideas. Y somos respetuosos de eso, hay que ser respetuosos de eso, no hay problema. Lo que yo digo es, las consecuencias
de estos planteos económicos. Todavía no le podría llamar plan, porque un plan tendría que presentarse con el conjunto de los objetivos y de los instrumentos que lo van a lograr en un marco metodológico aceptable, correcto, y eso todavía no está presentado. Es decir, están presentadas las ideas en donde uno ya se hace, de alguna manera, imagina cuál va a ser esa totalidad, ya la imagina, pero en verdad todavía no está presentado. A mí me llama la atención que el ministro vaya a ser quien va a ser, digamos, el ministro de Economía. Me llama mucho la atención. Caputo. Por supuesto. ¿Por qué? Pero ni siquiera es lo que el mismo Milei dijo que iba a suceder. Primero, porque va en contra de la propia dolarización y la desaparición del Banco Central. Segundo, porque se cuestionó todo el tiempo la casta, y yo no sé si recuerdan los argentinos que Caputo fue el ministro de Finanzas, el secretario de Finanzas, luego ministro de Finanzas y luego presidente de Central, cuestionado por el propio Fondo Monetario Internacional por la forma en que manejó los 44.000 millones de dólares que ingresaron a la Argentina y que fueron distribuidos de la forma en que fueron distribuidos, algunos dicen de manera opaca, al punto tal que hay una denuncia. Hay 2 denuncias contra quien va a ser el fondo lo volvió ministro de a recibir Economía. ahora. No, por supuesto, pero es otro fondo, porque el fondo aquel era Lagarde y este fondo ellos lleva. En el medio de todo eso hubo una lucha de poder dentro de la estructura del Fondo Monetario Internacional. También, hay que decirlo. Entonces, eso genera otra posibilidad hoy. Pero lo que llama la atención es que nos olvidemos de que nuestro ministro fue el que ideó el bono a 100 años, el que jugó con esos dólares del modo en que jugó. Y, ojo, hay solamente una denuncia y no se ha demostrado nada, y está bien, no podemos hacer más juicios que esto. Objetivamente, la situación es esa. Pero ¿no era que íbamos contra la casta? ¿Qué significa esto? ¿No era que íbamos contra la casta y vamos a la Secretaría de Trabajo con una ministra de Trabajo en otro tiempo que generó la reducción del 13% de las jubilaciones y de los ingresos del sector público? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hay un problema entre la claridad de la motosierra, incluso con los conceptos duros y todo lo demás, y estas cosas. Son raras. Nos quedan unos 5 o 6 minutos que lo quiero dedicar en el final, Mario. Por usted, consultor económico, lo llaman las empresas y le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? No estoy contestando el teléfono. No. Yo he hablado con varios consultores esta semana. ¿Cuál es la principal demanda? La principal demanda de las empresas, bueno, es si se mueven o no se mueven. Cuiden su stock. A las empresas, cuiden su stock lo más que puedan. Hay que esperar, no está muy claro lo que vaya a suceder. Por eso hasta la gaseosa más conocida del mundo no está entregando... Porque no sabe qué puede pasar. Entonces va a cuidarse, va a hacer eso racionalmente, lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si se... Incluso es más, preparándose... ¿Y los que no tenemos stock, qué hacemos? Es un problema, ajo y agua. No, es un problema de carácter político, no económico. Claro. Tu pregunta es de carácter político, no económico. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Qué va a hacer la CTA? ¿Qué va a hacer ATE? ¿Qué van a hacer los sindicatos cuando sus afiliados, por el ajuste del Estado, comiencen a ser despedidos? ¿Qué van a hacer el conjunto de las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas cuando, como consecuencia del propio ajuste, queden en condiciones imposibles de competir y tengan que cerrar sus puertas y tengan que probablemente enajenar todos sus bienes porque no van a poder responder al conjunto de las demandas de los propios trabajadores que con toda justicia tendrán que hacer? ¿Qué van a hacer? Esa magnitud del problema... No hay margen para la expectativa positiva, Mario. ¿Usted no lo ve? ¿Para quién? Para la generalidad del pueblo, de los que penden de sus ingresos fijos, yo lamentablemente no tengo expectativas positivas. No tengo expectativas positivas. ¿Y quiénes claramente serían los beneficiados? No, bueno, si vos me decís qué sectores en la Argentina tienen un futuro prodigioso, no dudo que el sector petrolero, que está absolutamente transnacionalizado, incluso con la posibilidad de que YPF se privatice, que imaginarás que no va a ser en manos nacionales tampoco, ese sector tiene hoy en el mundo un futuro enorme. También está todo el sector de la producción de alimentos que se asienta en la producción agropecuaria,
al que se promete incluso hoy, dijo, yo no entiendo cómo, dijo Mondino, no entiendo cómo no reciben directamente los dólares, es decir, que reciban directamente los dólares en un contexto mundial en donde con la energía y con la guerra está pasando lo que está pasando con esos precios. Imagino, digamos, que esos sectores vendiéndole al exterior van a hacer mucha fortuna. Es decir, y dicen incluso que parte del estancamiento que va a producir este conjunto de medidas va a ser de alguna manera compensado con lo que podría significar el crecimiento de todos estos sectores. Es cierto que la industria alimenticia es la más importante de las industrias argentinas, el 25% del PIB industrial. Pero el agro en la Argentina, sobre todo el de la Pampa Húmeda, genera muy poco empleo. Incluso habría que ver el grado de formalidad de ese empleo. Pero supongamos, digamos, que el empleo negro en el sector primario esté en la cosecha de la hierba. Supongamos que está en otros lugares, ¿no? Y acá, o sea, que un empleado no sé cada cuántos miles y miles de hectáreas tenemos. No alcanzaría jamás. ¿Qué pasaría con todo eso? Además, como ese alimento se puede vender en un mundo en donde el alimento es necesario, el precio dólar de ese alimento y liberado no se torna accesible para acá. Entonces yo, ¿cómo puedo tener expectativas positivas? Racionalmente, no es que uno tenga pesimismo. Dice, si este es el marco en el que se mueve el programa, ¿cómo vas a hacer con toda esta gente? No me lo estás diciendo. No me lo estás diciendo. Incluso es más, no creo que lo vayas a hacer, pero me estás diciendo, voy a eliminar todo el gasto público, con lo cual todos los programas sociales de contención probablemente estén en riesgo. Entonces, ese país que hace repercutir el ajuste sobre los más pobres probablemente sea no menos injusto que lo que ha sido hasta hoy, sea más injusto de lo que ha sido hasta hoy. Un placer. Gracias por venir, licenciado. Un placer escucharlo. Y además sentir el orgullo de que está formado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre ¿no? vengo, siempre vengo a la universidad, soy un encariñado, mi pareja Gise también formada ahí, nos conocimos y tengo un cariño enorme por esta universidad y conozco mucha gente y siempre que me piden o que venga por algo, siempre me hago el tiempo y vengo. Gracias por visitarnos. No, gracias vino con motivo particular y le hemos robado su conocimiento. Por favor. Muchas gracias, un placer, Mario. Un placer para mí. A ustedes los esperamos mañana a las 20, ya no a las 19, a las 20 para cerrar la semana de debates en Así Son las Cosas. Mañana vamos a hablar de lo que pasó con la cultura y de la cultura que se viene, empezando una serie de balances en el diciembre que iniciaremos. Así son las cosas.